electrón, ¿no? O a la corriente. Bien, ¿quién lo dispone? La batería. Bien. En este caso la batería tiene una fuente, un voltaje de 12 voltios, 4,5 5 ohms. Bien. Eso. Bueno, lo dice. La práctica 6. Medición de la tensión de la batería con el motor detenido. Lógicamente ahora tenemos el motor detenido. Si nosotros conectamos entre el borde negativo y el borde positivo, vamos a obtener la tensión de la batería. Bien, nos está dando 12,3 puede ser, ¿no? 12,28, 12,3. Bien. Esta medición se realiza entre los bordes de la batería y los valores normales deben estar entre 12,5 a 13 voltios. Esta prueba nos sirve para saber el estado de carga de la batería. ¿Qué pasaría si nosotros nos viene un auto y tenemos 10 voltios en la batería, 11 voltios? ¿Estaríamos dispuestos a hacer las siguientes pruebas? Ya no, ¿no? Ya demandaría a que esa batería hay que llevarla a una carga o hacer un control para saber si seguimos trabajando o no con esa batería, o directamente reemplazarla. Bien, para eso es esta prueba, chicos. Bien. Entonces, como valor obtenido, pongan ahí 12,3 voltios. Podríamos decir que la batería está en condiciones, sí, la batería está en condiciones. ¿Ah? Bien. Vamos con la práctica 7. Dice. Medición de la tensión de la batería con el motor de arranque funcionando. El valor de tensión no debe caer de 10 voltios. Esta prueba nos sirve para conocer el estado de la batería y el del motor de arranque. Bien. Entonces, ¿cómo se hace esto, chicos? Lógicamente vamos a poner en contacto con la llave. Vamos a desconectar la bobina para que el motor no arranque. Porque si el motor arranca, ya el alternador empieza a generar y ya el voltaje cambia. Y vamos a ver cuánto es la caída de tensión que vamos a tener en el test, ¿no? Nos dice que no debe ser por debajo de 10 voltios, pero siempre en cuando la tensión de la batería esté sobre 12. Ahora, ¿qué pasa si la batería está sobre 11, 10 voltios? Va a bajar más de eso. Va a caer mucho más todavía. Puede llegar incluso a ser pico de 7, 6 voltios, ¿no? Prácticamente va a estar esa batería agotada, ¿no? Bien. Entonces, vamos a pedirle acá al compañero, ¿tiene licencia de conducir? No importa. Ponerle contacto nada más con él. Bien, voy a desconectar por acá el borde de la bobina, si no arranca. Listo, dice, esté neutro la caja. ¿No? Muy bien. Bueno, dale arranque, dale seguido. Ok, listo. Muy bien, ahí lo congelé el voltímetro, cerralo contacto. 10,7. 10,7. Entonces, el valor obtenido durante el arranque es de 10,7. Bien. ¿Cuánto tenía la batería? 12,3. Bien, nos dice abajo, ¿cuánto es el valor de caída de tensión? Sería la diferencia, ¿no? Bien, de 12 a 10,7. 2,4. 2,4 voltios. Esa es la caída de tensión. ¿No debería superar ahí 2 voltios, más o menos? 2,5, 3. Sí, va a depender mucho del estado del arranque y el estado de la batería. Vamos a suponer, tu pregunta era bien, vamos a suponer que la batería por entrada ya anda bien, porque ya lo hemos comprobado. Pero ¿qué pasa si el arranque estuviera en corto? Si el arranque está en corto, va a permitir que la corriente fluya mucho más rápido. Entonces, eso que me va a generar que la caída de tensión sea mayor.
Entonces ya no tendría 10,7. Muy probable que tenga por debajo de 10. Entonces, si yo tengo por debajo de 10, hay dos cosas que puede estar ocurriendo. O la batería ya no tiene la capacidad de soportar consumo, o el arranque está en corto, que está permitiendo pasar mucha cantidad de corriente, por lógica la tensión de la batería cae. Bien, eso es lo que estaríamos probando. Entonces, en este caso, con este valor, podríamos decir que la batería y el arranque están en condiciones. ¿Estamos, chicos? Fíjense ustedes que solamente midiendo la tensión de la batería, el voltaje, la caída del voltaje, podemos tener idea tanto de la capacidad de la batería como del arranque. No hay duda que todavía no estamos hablando puntualmente de la batería, ¿no? Pero la batería también tiene su capacidad en función a la temperatura. Ojo con eso, ¿ah? Bien. ¿Estos valores son iguales para, aunque sean 4 cilindros o son siempre iguales? Es el mismo. Bien. No hay duda que la batería, si yo tengo un motor con más cantidad de cilindros o menos cantidad de cilindros, o tengo la misma cantidad de cilindros pero es a nafta o es a diésel, la corriente que tiene la batería como acumulado es mayor que el diésel, que el naftero, o el que tiene 4 cilindros al que tiene 3 cilindros. Bien. Por ejemplo, ¿qué ocurre con una batería de una moto? ¿Cuánto tiene la batería de la moto? También tiene 12 voltios. Sí. Bien. Pero ¿cuánto de corriente tiene? 10 amperes. Claro. ¿Por qué? Porque el motor de arranque de la batería no consume más de 4 amperes. Sí. Entonces está proporcionado a eso. Bien. Va a depender mucho. ¿Cuánto está empujando cuántos cilindros está haciendo mover el motor de arranque de la moto? Okay. Uno, ¿no? Sí. O un poco más, por ahí dos, ¿no? Por ejemplo, esta batería es de... A ver si vemos... Sí, debe ser esta batería de 65 amperes. Sí, de 65 amperes, bien. Es una batería bastante pequeña, ¿no? Pero también el motor es a nafta y vos fíjate que también la cilindrada tiene que ver, bien. Claro. Por ahí una camioneta, por ejemplo, que el motor tiene 4 cilindros, pero es un poquito más pesado. ¿Por qué? 2.5. Claro, es de 2.0, ¿no? Entonces ya necesita una batería de 700. 70 amperes, ¿bien? Lógicamente que ahí también juega el amperaje de arranque, el amperaje instantáneo, ¿bien? Que se usa por espacio de 10 segundos continuos, ¿bien? ¿Estamos, chicos? Bien, continuamos. Vamos a borrar. Bien, vamos con la práctica 8. La práctica 8 dice, medición de la batería con motor de marcha a 2000 RPM. El valor de tensión debe oscilar entre 13,8 a 14,5 volts. Esta prueba nos sirve para controlar si el alternador está cargando la batería. Fíjense, ¿eh? Y ahora nosotros tenemos... Es imposible apagar el alternador en un momento, ¿no? Es imposible. Apagar el alternador mientras el auto está andando. Se le puede desconectar el positivo. Si querés anularlo, sí. Si le sacas el cable de... No, porque en realidad me habían comentado que hay una tecla que hace que el alternador se apague por unos 5 minutos y se le hace apagar uno de fuerza. Bueno, en el caso de los coches preparados de competición, sí, son así. Porque el alternador consume. No consume solamente corriente, sino que le saca potencia al motor, porque está siendo arrastrado por una correa. Entonces lo que hacen, por ejemplo, los coches de competición los de picada, no tienen ni alternador. ¿Bien? O si tienen, cuando van a salir a la pista, desconectan o cortan la tensión a la carga de la batería y con lo que cargó la batería es con lo que consume. Pero estamos hablando de 500, 600, 400 metros. ¿Cómo?
quería saber si era real o si era un mito. No, sí es real. Es real, ¿ah? Porque consume. O sea, más allá de que genera, le saca energía, potencia al motor. Bien, entonces trabajan en de esa forma para que no le saque caballos al motor, ¿no? Que es lo que queremos. Bien, el aire acondicionado, todo saca. Fíjate, el aire acondicionado saca entre 10 a 15 HP. Más. Bien. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a ir con la práctica 8, ¿no? Bien, ¿cuánto tenemos ahí de batería? Tenemos 12,28, ¿bien? Ahora lo vamos a poner en marcha y lo vamos a llevar a 2000 RPM, ¿no? Dale arranque, yo le acelero ya. Se nos agarra el cable del alternador. Ahora sí, dale de nuevo. Ahí tenemos más o menos a 2000 RPM. ¿Estamos a 2000 RPM o no? 600, 1700. Ahora. Bien. ¿Cuánto tenemos? 14,5. 14,6 voltios. Bien. Bien. Ahora chicos, fíjense ustedes. En función al estado de la batería, el alternador va a tener que generar más, porque por ahí lo hemos estado haciendo algunas pruebas y la tensión de la batería se va agotando, ¿no? A medida que se va recuperando, va bajando. ¿Ven? Hasta que el alternador en algún momento no va a generar más que lo suficiente, ya no para recargar la batería, sino para dar los consumos que se está generando en ese momento. Por ejemplo, darle la corriente a la bobina encendida en este caso, ¿no? Es lo que está consumiendo. No hay otra cosa que está prendido. Ahora que tenemos el aire, va a aumentar y va a seguir generando más. Bien. Hasta ahí estamos, chicos. A ver, préstame otro tester. Préstame el grande. Estado del alternador, bueno, le ponemos. Sí, a ver, vamos a probar con esto. ¿Cuánto nos da? Ya fíjense, ya 12.6, 4.6 y ya está bajando, ¿ves? 4.59, perdón, 14.59, y va a ir bajando y va a llegar entre 14, 13,8, 14, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuánto es el valor obtenido? 4,6. ¿Cuál es el estado del alternador? Cargando. Bueno. Correcto, ¿no? Está bien, ¿no? Está en buen estado, porque está cargando. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si no nos estaría dando ese valor? Entonces el alternador tiene problema, ¿no? Y eso va a generar a que la batería empiece a consumir, ¿bien? A bajarse su voltaje. Bien. Bien. Vamos con la 9. ¿Qué nos dice la 9? Medición de la batería con motor detenido, con consumo y sin consumo. O sea, ¿qué pasa? Nosotros detenemos el motor. Ya el alternador no está generando. Ahora tenemos una tensión en la batería, que sería la tensión nominal. ¿Cuánto tenemos? 12,5. Eso es sin
sin consumo. Ahora, cuando hablemos de consumo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a agregarle consumos como Prende la luz. prendemos las luces, puede prender el electroventilador, puede prender el soplador de ventilador interior del habitáculo, desempañador, ¿bien? Entonces todo eso hace que haya consumo, y a mayor consumo vamos a observar que la tensión va a empezar a caer, ¿no? ¿Podés prender las luces altas? Bien, fíjate que tenemos las luces altas, ¿cuánto llegamos? 12, 10. 12, 12.07, poner las balizas. Bien, 11.9, ¿Y qué pasaría si prendía el aire acondicionado, no? O, perdón, el electroventilador. 11,7, 11,6, vemos que sigue Disminuyendo. consumiendo, sigue bajando. Entonces, si los consumos, ¿cuánto nos daba? Muy bien, con los consumos 11,6. Anoten. Sin consumo, Apagaron las luces, la baliza, las luces. Sin consumo nos daba 12,5, ¿no? Muy bien. 11. Y con consumo 11,6. Vamos, chicos. Vamos por la 10. ¿Qué nos dice la 10? Medición de la batería con motor en marcha 2000 RPM, con consumo y sin consumo. Los valores normales sin consumo deben estar entre 14 voltios a 14,5 y con consumo no debe ser menor de 13,8 voltios. El motivo es controlar que el alternador cargue la batería aún con consumo aplicado. Bien. Entonces, vamos a poner en marcha de nuevo. Vamos a dejarlo que se recupere un poco la batería. Bien, sin consumo, ¿cuánto tenemos? 14,4. Bien, ahora agreguémosle consumo. De nuevo, prender las luces altas, prender la baliza. Le voy a prender el ventilador eléctrico. Bien, ahí tenemos. Con consumo estamos hablando de 14 voltios. Entonces está bien, ¿no? ¿Qué pasaría? Bien, vamos para 14 voltios. Apagalo. Apagalo las luces. Muy bien. ¿Qué pasaría si nos carga por debajo de 13,8? El alternador estaría fatigado, en mal estado. O sea, no está dando su capacidad de carga. Bien. No hay duda que sin consumo se la está bancando. Pero en cuanto le damos consumo, no llega a su capacidad.
Para conocer la capacidad del alternador tendríamos que medir el amperaje. ¿Bien? Cuando hablemos de alternador vamos a hablar más. Yo conozco el alternador. Vamos a suponer que este alternador es de 60 amperes. ¿Bien? ¿Cuánto me debe cargar en amper a todo el consumo? Me debe dar el 60% de su capacidad total. O sea, ¿cuánto sería? Un 40, 45 amperes. Si está por debajo de esos 40 amperes, ya está. Ese alternador tiene problema. ¿Estamos, chicos? Lógicamente eso se refleja ¿dónde? En la caída de tensión, que me va a dar por debajo de 13,8 voltios. ¿Y eso qué puede ser? ¿Puede ser rebobinado? Podría ser la bobina, podría ser el regulador que no le da la tensión necesaria al rotor, entonces el rotor no genera el campo magnético necesario. ¿no? El alternador rebobinado. Claro, son de alambre corto. ¿El regulador también tiene que estar preparado? ¿El regulador? Sí, tiene que tener la capacidad. No, el regulador en realidad tiene que tener la capacidad de dar una tensión mínima y máxima en función al amperaje que va a generar. ¿Bien? No va a igualar a la tensión de 14 voltios, pero sí puede igualar a la tensión de la batería. ¿Bien? Sí, pero eso no regula el amperaje que tiene que tirar. No hay duda que ese valor de tensión se ve traducido en el amperaje que va a dar. Pero es proporcional, pero no directamente. ¿Por qué? Vamos a suponer que el voltaje del regulador le está dando 10. No sé, le está entrando 12 voltios. Pero la resistencia del rotor es muy elevada. Entonces la corriente que pasa por esa bobina es poca. Al tener esa poca corriente con una resistencia muy elevada, ¿qué genera? Menor campo magnético. Al tener menor campo magnético, le va a generar menor amperaje. No directamente puede ser el regulador, puede ser la resistencia bobinada o el estator. O puede ser que el estator esté en corto. Si pongo nuevo y es de mala calidad, No, te va a ¿puede generar. pasar? Sí, puede pasar. A veces no simplemente que sea de mala calidad, sino que puede ser que tenga fallado, claro. Sí puede pasar. Sí puede. Pero es no es muy común. Si regula y regulando